tema articulado de Transmilenio de todos los bogotanos y más allá el bienestar de quienes utilizan este medio de transporte en Bogotá, representante. Pues Carlos, la verdad, el día de ayer estábamos en la Cámara de Representantes tratando de frenar la inconveniente e inoportuna reforma de Gustavo Petro y pues mientras estábamos en el Congreso, pues nos dábamos cuenta de que Bogotá lamentablemente estaba colapsada. Obviamente es muy doloroso el testimonio de Hillary, que pues cuenta cómo pues lamentablemente fue violada en las inmediaciones de una estación de Transmilenio, pero como tú lo señalabas, pues más allá de que todos debemos solidarizarnos con ella y debemos exigirle a las autoridades que den con el agresor para que pueda llevado ante la justicia, pues nada justifica eso que sucedió el día de ayer. Esa afectación de los buses, de las estaciones de Transmilenio y la afectación de las personas que, como tú bien lo señalas, utilizan diariamente el sistema de transporte para movilizarse, para llegar a sus trabajos o para llegar a sus casas, pues nada tenían que ver con esa situación. Entonces, yo siento que otra vez se le sale de las manos la ciudad a la alcaldesa. Ella creo que ha actuado muy lentamente a propósito de lo que sucedió con Hillary. Vimos que hay problemas de inseguridad en el sistema. Ella no responde de manera oportuna. Después, además, cuando Hillary se dirige a los centros de atención, pues no tiene un tratamiento oportuno, no le contestan en 1, 2, 3, después va a distintas URIs y tampoco tiene una respuesta indicada y es lo que pues la fuerza de ella sacar el video, pero pues vemos que hay una ausencia institucional por parte de la alcaldía, que obviamente está a cargo de Claudia López. Y después vemos lo que sucede, la reacción violenta que se produce. Vuelvo a insistir además que pues no es que fuera una reacción contra el violador, sino que fue una reacción contra pues los demás ciudadanos y la alcaldesa nuevamente brilla por su ausencia. Vimos que fue al final de la tarde que finalmente termina sacando un trino condenando los actos de violencia, pero pues no vimos a la policía, no vimos al ESMAD defendiendo el patrimonio público. Entonces, la alcaldesa sentimos que está como ausente y que pues el gobierno nacional tampoco da unas claras señales o unas señales contundentes en contra de este tipo de manifestaciones. De hecho, pues no nos hubiera extrañado que hubiera llegado el señor viceministro, si hubieran capturado a alguna de las delincuentes que estaba acabando con las estaciones y con los buses de Transmilenio, a que hubiera llegado el viceministro a tratar de liberarlas si es que las hubieran capturado. Claro. Pues yo no sé, John Didier, pero yo voy al tema de qué papel está jugando hoy la policía. Prevenir antes de la destrucción. Es que estamos dejando destruir para luego intervenir. O sea, los gestores de convivencia juegan un papel allí y uno, y lo ha criticado mucho José Luis Ramírez Morales, qué papel juegan los gestores de convivencia, pero ya entra un momento en que destruyen, acaban y parece que nadie existiera como autoridad. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el representante Andrés Porero a esta hora de la mañana en el CIA. Sí, hay varios puntos para analizar, como lo dice el representante de la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, en este caso. El inmediato, que es el tema de la vandalización, no se ha podido controlar esta situación. Estas manifestaciones estaban cantadas porque incluso tenemos una declaración del personero en las horas de la mañana pidiéndole a la gente que en esa movilización que iban a hacer para rechazar esta violación, pues se comportaran bien, que no fuera a haber desmanes. Es decir, esto se sabía que podría haber ocurrido, así que las autoridades debieron haber estado listas. Sí preocupa mucho la reacción de las autoridades y el nuevo estilo que tiene tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional. Eso parece ser una política, un común denominador, dejar hacer, dejar pasar y luego entrar a dialogar con ellos. Y lo que preocupa al representante es que pasan las cosas y luego se empiezan a justificar. Que los indígenas vandalizaron, golpearon a los agentes de... es que ellos no tenían agua, sale el gobierno nacional a decir. Y luego el tema de la liberación de los detenidos en banderas, por ejemplo. Ahora este tema, es que violaron a la niña, entonces todo se quiere justificar. ¿Habrá alguna manera de evitar que esto se convierta en un común denominador, que sea una tendencia, que primero se destruya y luego se entre a mirar a ver, a reparar todo? Porque es que no es la primera vez
ocurre esto? ¿Cuánto le cuesta esto al presupuesto de los bogotanos? ¿Qué se deja de hacer porque esto hay que repararlo? Resulta que el sistema Transmilenio, la gente siempre ve uno que la gente se despacha en contra del sistema por ser un sistema privado, pero quien repara todas esas estaciones es el presupuesto de Bogotá. Así que en ese sentido, ¿qué vamos a hacer, representante? ¿En qué ha pensado? ¿Cómo se soluciona este problema? O mientras tengamos un gobierno con estas tendencias filosóficas, esto no se puede corregir. Pues John Didier, como usted bien lo dice, eso no es que sea una afectación contra un operador privado. De hecho, las estaciones son un patrimonio de todos los colombianos, de todos los bogotanos. Eso se paga con recursos públicos, como usted bien lo señala. Y así que realmente quienes piensan que le están haciendo un daño a los operadores, pues están completamente equivocados, sin que eso además sea justificable. Porque, por ejemplo, los buses sí son de los operadores, pero pues al final cuando suceden ese tipo de cosas, seguramente hay una serie de seguros y pues los afectados son al final del día también los usuarios y tampoco se justifica que en la propiedad privada de alguien pues se produzcan esos hechos de destrucción. ¿Yo qué siento? Pues como usted lo señala, tenemos tanto en el gobierno nacional como en el gobierno distrital, eh, pues unas directrices bastante confusas a propósito de este tipo de actuaciones. Yo creo que lamentablemente las señales institucionales han sido bastante negativas. Claudia López ha sido muy variante en la forma en que ha abordado este tema. Unas veces entonces pues sale y defiende a la fuerza pública, otras veces sale a satanizarla, dependiendo de cómo sienta que están las encuestas. Y el gobierno nacional, pues sí, ayer no hubo un solo rechazo por parte del presidente de la República de lo que estaba ocurriendo en Bogotá. Y lo que hemos visto por parte de algunos de sus funcionarios es que pues les parece que destruir patrimonio público y privado en marchas no es tan grave. Lo ha dicho el ministro de Justicia. Él dice que quienes destruyen, incluso quienes matan en el marco de una protesta, pues salieron airados a marchar. Él dice que tenían todo el derecho a estar enojados y pues en cierta forma termina justificando ese tipo de actuaciones que a todas luces son condenables. Y vimos lo que sucedió ya en la práctica con este viceministro del Interior, el señor García, que pues sin ningún empacho atiende las exigencias que le hacen miembros de la primera línea, que le dicen que no se sientan a dialogar con él si es que no sacan a unos jóvenes que estaban en una tanqueta que habían sido capturados por el ESMAD por cuenta de que estaban adelantando presuntamente hechos de destrucción en patrimonio público y privado. El señor se sube a la tanqueta y los baja. Entonces, obviamente, eso genera un desincentivo en la fuerza pública, la desmoraliza, pero además envalentona a los criminales. Entonces, yo espero que las críticas que se hacen desde otros sectores, desde la prensa, desde la oposición política, etcétera, etcétera, pues tengan eco y que al gobierno, por cuenta de un deterioro en su favorabilidad, pues tenga que cambiar de estrategia porque realmente esto no tiene ninguna justificación. Sí, representante, esa es una situación, que podamos tener un gobierno nacional y distrital complacientes en estas manifestaciones y entonces esta gente no se toca porque ellos tienen derecho, se justifica, aunque en esta oportunidad hemos visto a la alcaldesa vehemente y rechazando estos actos de vandalismo, pues se requiere que haya una fuerza pública ahí dispuesta oportunamente para evitar que destruyan, no llegar después de que hayan destruido. Pero es que sí da mucho coraje, eso, no se, eso da más coraje todavía que una persona que llegue a una URI y le digan, no le recibimos la denuncia porque usted es menor de edad, entonces váyase para otra parte. Esa justicia no puede operar en Colombia y seguramente ellos están cumpliendo funciones y así está diseñado. Entonces se va para la URI, que sí es de menores de edad, y le dicen, no, acá no le podemos recibir la denuncia porque a usted la violó un mayor de edad. Eso es un chiste, representante, y eso sí da piedra y coraje que ninguno de nuestros seres queridos vaya a estar en una situación de esa. Es una persona, es la vida de una persona que acaba de ser pisoteada y la justicia no responde. Ahí el Congreso, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, usted como representante, ¿por qué no se miran los procedimientos para que esto no le vuelva a pasar a ninguna otra persona que la pimponeen de un lado para otro? Así es, John Didier, y por eso yo decía que la respuesta institucional de la alcaldía, pues
fue inconveniente. No estaba operando la línea 123. Parece además que no le han dado un suficiente o no le han dado una suficiente publicidad a los otros espacios donde las mujeres pueden pues hacer sus denuncias para que reciban acompañamiento y les indiquen debidamente a dónde deben ir, ¿cierto? Por ejemplo, pues las líneas de atención de la Secretaría de la Mujer, etcétera, etcétera, pues fíjate que no mencionan nada de eso, no vemos de parte, porque además lo que dices tú, yo creo que si llega esta persona a la URI, naturalmente debió haber ido, mejor dicho, le hubieran dicho, mire, comuníquese con este teléfono para que la puedan atender y le den una línea de acción clara, pero no, ella después de haber sido abusada, lamentablemente pues es pimponeada, como usted decía, en términos coloquiales, de un lado para otro y no le dieron ninguna respuesta, ninguna atención, ninguna pues, atención psicológica, por ejemplo, después de un trauma tan grave como el que sufrió. Entonces yo sí siento que la alcaldesa le falta coordinar las entidades que ella dirige o aquellas que ella coordina, porque pues en el caso, por ejemplo, de la policía, pues ella no vamos a decir que sea la que manda directamente en todo, pero pues ella sí coordina. Ella pues a pesar de que ahora trata de decir otra cosa, pues es la jefe de, de policía de Bogotá y pues uno si hubiera querido una mayor eh, coordinación en las entidades distritales. Desde el Congreso naturalmente vamos a revisar, como tú lo dices, John Didier, cosas que se puedan mejorar, pero a veces son realmente problemas de coordinación entre las entidades. La alcaldesa quizá lo hubiera podido hacer, pero pues ha estado más interesada en sacar adelante su campaña a la presidencia que en resolver los problemas realmente que afectan a los bogotanos. Correcto, representante. No sé si Carlos o José Luis tengan alguna pregunta sobre este tema de lo que ocurrió ayer en Bogotá, o podríamos pasar con el otro que es también noticia para hoy, la aprobación que dio la Cámara a la reforma tributaria. Claro. Si me permite, John Didier, es simplemente representante. Para ese ciudadano del común, porque es que, como lo decía precisamente allí John Didier, es que, ¿qué hacemos? Acabemos con Transmilenio. ¿Quién responde por este tema? ¿Por qué Transmilenio se vuelve el coco para acabarlo por todo? Si son los de los visitaxis, todo el mundo le pega a Transmilenio, todo el mundo acaba con Transmilenio. Se dice que este presunto hecho de violación fue afuera de la estación, no fue ni siquiera dentro de la estación de Transmilenio. Pero digamos, desde la Cámara de Representantes, y como lo decía John Deere en su pregunta, ¿qué se puede hacer? Yo le preguntaría más bien, ¿hay algún llamado hacia las autoridades o hacia la alcaldesa para que no sigamos viviendo este derrotero o simplemente queda como un pronunciamiento de indignación lo que sale de la Cámara de Representantes? No, pues hay un llamado permanente, Juan Carlos. Mire, la alcaldesa cuando se reunió con la bancada de Bogotá le pidió que intercediera ante el gobierno nacional para que financiara parcialmente los déficits que está teniendo en este momento el sistema y que obviamente son muy gravosos para el distrito. Y no solamente para Bogotá, sino para las otras ciudades en los que existe un sistema de transporte masivo. Y yo cuando la alcaldesa nos hizo esta solicitud, le dije, pues alcaldesa, naturalmente los representantes de Bogotá tenemos interés en apoyar con recursos nacionales la operación del sistema, pero también le exigimos a usted que, por ejemplo, busque la manera de frenar el fenómeno de los colados, porque durante su administración se ha prácticamente duplicado. Entonces, si usted está exigiéndole a la nación, usted al mismo tiempo también tiene que mostrar compromisos con el financiamiento y una de esas formas es tapar esa vena rota de los colados. Y otra también es cuidar la infraestructura, Carlos, porque la verdad no puede ser que la alcaldesa, por ejemplo, y esto también cuando yo era concejal de Bogotá, junto con Carolina Arbeláez, le planteamos eso a la alcaldesa. Ella estaba pidiendo, yo se lo rechacé finalmente porque me parecía inconveniente gastar plata de ahorro en la operación del sistema. Yo consideraba que ella tenía que buscar formas alternativas y frenar, por ejemplo, el tema de los colados, pero le dijimos a la alcaldesa, le dijimos, alcaldesa, no puede ser que usted esté pidiendo recursos para Transmilenio, pero al mismo tiempo permita que destruyan la infraestructura pública y que destruyan las estaciones. Entonces, naturalmente, como usted lo dice, no es solamente que la alcaldesa exija recursos de la nación para operar el sistema, sino que ella misma, por un lado, frene el tema de los colados y adicionalmente no permite que sigan destruyendo esa infraestructura, porque al final
lo vuelvo a insistir, no son los operadores los que pagan la destrucción de esa infraestructura, sino que somos todos los bogotanos. Exactamente. John Didier, siguiente tema. No sé si tiene usted reforma tributaria ahí en su agenda, pero el tema para el representante Andrés Porero en el CIA, Sistema Informativo Auténtico y Al Día Noticias. Sí, representante, la Cámara aprobó la reforma tributaria, ya pasa a conciliación, ya no hay nada que hacer. Lo que fue, ¿qué quedó en la reforma tributaria que finalmente considere le pueda hacer daño a la economía colombiana? Porque sabemos que algunos de los puntos se lograron desmontar gracias a la presión de la oposición de partidos como el Centro Democrático. Pues John Didier, la verdad, lamentablemente fueron muy poquitos los temas que logramos desmontar. O sea, hubo, y esto pues fue un ejercicio de los ponentes del Centro Democrático, en particular Oscar Darío Pérez y Miguel Uribe, que lograron pues hacer modificaciones o lograron convencer al gobierno que en algunos temas pues morigerara lo que presentaron a la aprobación de tanto la Cámara como de la plenaria del Senado. Pero el texto realmente pues se mantuvo muy completo y pues aprobado tanto el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, que eran partidos que hace 7 meses estaban apoyando a Federico Gutiérrez y hoy hacen parte de la bancada de gobierno de Gustavo Petro, y sobre todo el Pacto Histórico y el Partido Verde aprobaron unas, a nuestro juicio, medidas completamente inconvenientes. Mire, el propio presidente de la República ha reconocido que el año 2023 va a ser muy difícil. Habla incluso de que puede haber una recesión aquí en Colombia. Y a pesar de eso, pues aprueba una reforma que lo que hace es que desestimula la inversión, frena la generación de empleo y obviamente pues le echa más gasolina a la hoguera inflacionaria en la que se está consumiendo en este momento el pueblo colombiano. Tenemos una inflación del 11.44%, mañana vamos a ver con qué nueva cifra sale el DANE, pero pues nos dice el Ministerio de Hacienda que con los impuestos saludables y el impuesto a los plásticos de un solo uso, esa inflación puede crecer hasta 1.31 puntos porcentuales adicionales. Mire, en contra, la verdad es que uno no entiende lo que se aprobó ayer y que pues el gobierno, que fue muy crítico y con razón de que Garrasquilla hubiera pretendido ponerle impuesto del IVA a algunos productos, ayer le pusieron impuesto que es mayor al del IVA, porque básicamente están grabando el chocolate, están grabando las salchichas, la natilla, los buñuelos, las hamburguesas y un larguísimo etcétera, con un impuesto que el primer año va a ser del 10% sobre lo que paguen de IVA. Hay algunos productos que ya pagan 19% de IVA, otros que pagan el 5%. El segundo año va a ser del 15% y el tercer año va a ser del 20%. Entonces, con el pretexto de que supuestamente van a mejorar la salud de los colombianos, pero sin haber hecho campañas previas de concientización. Realmente pues a la gente no le están cambiando los hábitos, la gente va a seguir consumiendo lo mismo, pero a un precio mayor y obviamente queda empobrecida. Adicionalmente suben las tarifas efectivas de tributación para las empresas en medio de una crisis, suben el impuesto a los dividendos, haciendo que la tasa socio-sociedad del país sea de las más altas de la región y del mundo, y pues ahogan lo que nosotros consideramos que es un sector fundamental, que es el sector de hidrocarburos, que es la principal fuente de divisas del país y que adicionalmente es el principal sostén financiero o económico del Estado colombiano y de sus programas sociales. Con esto nosotros sentimos que están asfixiando a la gallina de los huevos de oro y obviamente pues yo siento que en contra de lo que decía el senador Bolívar y en contra de lo que dice el presidente de la República, esta reforma, en lugar de tranquilizar los mercados, lo que va a hacer es que los va a seguir llenando de incertidumbre. Vimos que un día después de que se aprobó en Senado, el dólar subió 100 pesos, a pesar de que otras monedas de la región se habían estabilizado, prácticamente no subieron o incluso se fortalecieron respecto al dólar. Entonces, yo siento que es una reforma que pues le hace mucho daño a la economía, hace que Colombia sea un lugar menos atractivo para la inversión y obviamente eso implica que haya menos generación de empleo y menos crecimiento económico. Representante, ¿cuál fue el argumento para grabar el chocolate? Pues ellos consideran que ese es un producto ultraprocesado. Y pues nada, y la natilla, y la verdad, hasta las obleas las terminaron grabando, Que la John cuajada, Didier. oiga, la cuajada me dicen a mí, ¿ah? Yo Ese yo quiero revisar si no, finalmente sí quedó, Carlos, porque una serie de derivados lácteos quedó excluido en el texto que se aprobó en la Cámara.
Ojalá. pero las obleas sí. Ah, bueno, y en el tema del pan, que nosotros pues dimos tanta lora con el tema del pan, del salchichón, el salchichón se excluyó la mortadela, la butifarra, el arequipe, el manjar blanco, y el pan finalmente, pues el gobierno trató ahí de hacer una jugada bastante torpe, entonces ellos radican el texto con el pan incluido, se dan cuenta de que genera indignación popular y después de que nosotros lo denunciamos, pues ahí dicen, no, nosotros que lo subimos somos ahora los que lo quitamos, pero lo quitaron a medias, Carlos, porque cuando uno revisa la tabla, uno se da cuenta que realmente lo que hay es que quitan el pan, pero dejan grabado Los insumos. los insumos para elaborar ese pan. Hablan de las Mm, mezclas y de las pastas para la preparación del pan, no de panadería, y eso sí quedó grabado. Entonces, pues es un triunfo a medias, pero además con todos los otros productos. Yo de hecho ya le mandé un derecho de petición al ministro para que me diga cuáles productos de la canasta básica son grabados y cuáles que no son de la canasta básica también se ven afectados por ese impuesto, porque, porque realmente pues yo siento que se metieron a fondo con el bolsillo de los colombianos. Y para más, y para rematar, pues vemos que el presidente de la República, mientras estábamos discutiendo esa reforma, pues anuncia un decreto donde pues pretende subirle el impuesto de importación a las prendas de vestir hasta un 40%. Eso hay que sumárselo además a la devaluación del peso, que ha sido pues prácticamente del 30% en los últimos meses. Entonces realmente el presidente en vísperas de Navidad se mete con los alimentos de los colombianos y se mete con la ropa que pueden comprar. Me parece que es completamente inconveniente y obviamente esto va a tener un impacto relevante en la inflación. Algo que le digo que logré frenar a último minuto de la mano de un representante conservador, de Wadid Mansur, y de un representante liberal, el representante Álvaro Monedero, es que pretendían grabar la reinversión de utilidades de las empresas. Afortunadamente eso se frenó, pero pues yo siento que los efectos agregados de esta reforma van a ser muy inconvenientes para la economía colombiana, para el crecimiento y para la generación de empleo. no, Sí, porque pues. el gobierno habla de que el 60% de estos 20 billones de pesos lo van a aportar las empresas petroleras, porque se venían haciendo unos descuentos, unas deducciones que ya no lo podrán hacer. ¿Eso es cierto? ¿Qué es lo que sucede, John Didier? Hay pues, una práctica contable que se venía dando en el país y que prácticamente se da en todos los lugares del mundo, sí le puedo decir que en todos los países de la región, y es que lo que pagan las empresas mineras o las empresas de hidrocarburos en materia de regalías, que es lo que le da, por ejemplo, a los departamentos y a los municipios, en el caso colombiano se podían deducir y ahora el presidente planteó que ya no va a haber deducibilidad. Ujú. Obviamente eso le resta competitividad a nuestro sector minero energético. Sentimos que si quieren seguir marchitándolo por cuenta de las decisiones de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación, pero además asfixiándolo a punta de una cascada tributaria. Entonces yo siento que lamentablemente con esta medida, pues están marchitando lo que podríamos decir, vuelvo a insistir, que ha sido asfixiando a la gallina de los huevos de oro de la economía colombiana. Están tratando de sacarle todos los huevos, se los sacarán quizá en 1 o 2 años, pero después ya no vamos a tener con qué sostener muchos de los programas sociales. Entonces, la verdad me parece un completo despropósito. Uno hubiera entendido que le hubieran subido un poquito a la tarifa de renta como estaba planteado con la sobretasa, por cuenta de los altos precios que se están experimentando en este momento en el mundo, pero ya lo que hizo el gobierno con todo este mare magnum de impuestos, pues es realmente hacer prácticamente inviable esta, estas inversiones. Porque yo le digo una cosa, porque alguien me decía ayer en un debate, no, pues es que a ellos les interesa porque nosotros tenemos una riqueza, entonces la van a venir a explotar de todas maneras. Y yo le decía, mire, si usted, y yo se lo digo a usted, John Díaz, si usted, por ejemplo, tiene que invertir 10, en un lugar le ofrecen un rendimiento de 2 y en otro le ofrecen un rendimiento de 4, pues usted se va naturalmente a donde le 24, ofrecen un rendimiento mayor. claro. Aquí en Colombia estamos bajando los rendimientos que ofrecemos a ese capital internacional y obviamente pues nos vamos a quedar con menos inversión. Nos parece un despropósito completo por parte del gobierno
nacional y sentimos que esto, en lugar de mejorar las condiciones económicas, las va a deteriorar. Pero además le digo una cosa, un autogol que, un autogol que se metió realmente el gobierno nacional fue pues generar incertidumbre en los mercados y vimos lo que está pasando con el dólar, que no para de subir. Y a cuenta de esa alza del dólar, yo creo que un porcentaje cada vez mayor de lo que recaude esa reforma tributaria, que no sabemos a ciencia cierta cuánto es, yo estuve insistiendo eso durante todo el debate en la plenaria, no me quisieron pasar la tabla donde se desglosara cuáles eran los recaudos previstos y estimados para cada uno de los impuestos. Bueno, cada vez más parte de esa reforma o de ese recaudo va a tener que destinarse a pagar los incrementos en los intereses de la deuda externa por cuenta del alza del dólar. Entonces, es muy triste porque el gobierno se metió a un autogol y está restándose el mismo margen para adelantar sus programas sociales. Representante, el que le pongan impuesto a quienes tengan un capital de 3.000 millones de pesos, ese impuesto es nuevo, se bajó el margen, la barrera de los que deben pagar algo adicional. Es decir, si, por ejemplo, hoy tiene uno un capital de 500 millones de pesos solo por tenerlo, un apartamento y un carro, pues no tiene que tributar nada, solo dependiendo de los ingresos que haya tenido. Pero quien sí tenga un capital en casa y carro o pues de 3.000 millones de pesos, ¿eso es nuevo? Pues John Dider, mire, generalmente cuando se han implementado aquí impuestos al patrimonio han sido acotados en el tiempo. Ese es un impuesto que en prácticamente todas las economías del mundo está desmontándose. En Europa, por ejemplo, en los países de la OECD, cada vez son menos los que tienen ese impuesto porque se ha mostrado que es un impuesto antitécnico. Y que en la práctica, pues si usted, por ejemplo, eh, ¿qué sentimos además? Que es un impuesto que implica que usted eh, pague en cierta manera dos veces Mm, por lo mismo, porque sí, entonces usted paga cuando recibe su salario, si es que es un asalariado, o sí. recibe el dividendo, Ujú. ¿cierto? Y después todo eso que usted acumuló le vuelven a cobrar vía impuesto al patrimonio, ¿cierto? Entonces nosotros sentimos que hay una doble tributación por un lado y por eso decimos que es un poco antitécnico y además yo siento que pues lo que genera es que la gente no se quiera quedar como residente fiscal en Colombia, sobre todo las personas que tienen unos patrimonios grandes, porque puede ser que si a usted le dicen, oiga, mire, usted tiene que pagar el impuesto al patrimonio por tantos años, digamos 2, 3, 4 años, pues Ujú. la gente hace ahí un cálculo y dice, venga, pues yo puedo tratar de cambiar de residencia fiscal, pero pues eso implica unos costos altos, yo Ujú. prefiero quizá pagar el impuesto al patrimonio, pero cuando ya es indefinido, John Didier, y se le está comiendo progresivamente ese patrimonio, el Estado que usted ya pagó además, por como se lo decía antes, un impuesto a la renta, etcétera, etcétera, pues es posible que la gente termine yéndose. Y pues es natural porque es que le están afectando una riqueza que usted consiguió y por la que ya pagó unos impuestos. Porque hasta el Entonces, momento se había hecho, pero siempre se decía que era temporal por 2, 3, 4 años ya había y no sido más. temporal y en este momento no está rigiendo. Ok. Entonces, la verdad, yo siento que termina otra vez siendo un tema inconveniente, sobre todo porque además no tiene una temporalidad clara. Y mire, Chile en este momento, un gobierno también de izquierda, planteó un impuesto al patrimonio, pero es muy distinto al nuestro. Nosotros estamos, o el gobierno está grabando a partir de $500.000, más o menos, con la nueva tasa de cambio. Y en el caso de Chile, graban a partir de 500, de 5 millones de dólares. Mm, Entonces, obviamente, Chile es un país muy rico y a pesar de eso está grabando fortunas más altas. ujú. Aquí, Colombia, con más problemas, con menos riqueza, está pues grabando a unas fortunas de $500.000 más o menos. Entonces, nosotros creemos que esto pues, es antitécnico, se suma a todo lo demás que le decía, está haciendo que realmente Colombia sea un lugar muy poco atractivo para la inversión y obviamente eso se ve reflejado en que se frena el desarrollo económico y se frena la generación de empleos. Sí. Carlos.
Sí, dos precisiones, aunque ya creo que me da una frente a la respuesta a John Didier Rodríguez Marín, porque Fenalco ha dicho el impacto fuerte va a ser sobre los tenderos. Se habla de un gran número de tiendas que van a cerrar, que se van a ver afectadas con esta reforma tributaria. Y lo ha dicho usted ahí en lo que ha planteado. La segunda, son dos textos diferentes, representante, uno en Cámara, uno en Senado. Falta todavía por organizar ese tema, porque ya se da como un hecho, digamos, pero se podría adelantar algo el día martes, porque lo que me comentan es que hay dos textos, uno diferente en Senado y uno en Cámara. Sí, realmente hay dos textos, obviamente se da de manera paralela. ¿Qué sucede, Carlos? Entonces, como habían citado, mejor dicho, como le dieron mensaje de urgencia, la discusión de las comisiones terceras fue en paralelo, la de Senado y Cámara. De ahí entonces sale el texto para las dos plenarias. La plenaria del Senado aprobó el texto el día miércoles. Nosotros lo aprobamos el día, o mejor dicho, la Cámara lo aprobó porque yo estuve en contra, lo aprobó el día de ayer. Con eso, ¿qué sucede? Que en algunos artículos hay diferencias. Entonces, lo que hacen los conciliadores es que van artículo por artículo y pues terminan identificando con cuál artículo se queda el texto final y eso se somete a consideración de las dos cámaras. Esa consideración, ese texto conciliado, pero realmente no hay cambios muy importantes. Hay algunos cambios, pero no son muy significativos. En el tema de los impuestos saludables, básicamente queda lo mismo. Hay en el tema de los dividendos, por ejemplo, creo que unos términos más favorables en la Cámara que en el Senado, pero pues hay que ver cuál es el texto que termina aprobándose, pero pues yo siento que independientemente de que cualquier cosa, el texto que se aprueba en ambas cámaras es abiertamente inconveniente para el país, sobre todo de cara a un año tan difícil como el año 2023. Pues John Didier, agradecerle al representante Andrés Forero un desglose de lo que ha sido esta discusión de la reforma tributaria que a grosso modo se entiende que va a afectar. Lo dijo aquí Clara López también en este micrófono, ¿no? Cuando estuvo aquí invitada, dijo, claro, va a afectar y va a afectar fuertemente, pero hay que asumirla. Pero hay mucha discusión frente a quién afecta, cómo afecta y de qué manera afecta a John Didier. Sí, señor. Pues representante de la Cámara por Bogotá, el Centro Democrático, Andrés Forero, muy amable, gracias por ilustrar a los colombianos a través del sistema informativo Auténtica y al Día de Noticias sobre estas dos situaciones que son noticia, ambas en su consideración negativas, por supuesto, la destrucción del sistema de Transmilenio y la otra, la reforma tributaria que trae nuevos impuestos, pone a pagar a las empresas petroleras que uno diría, no, sí, que paguen porque eso ganan mucho dinero, pero como dice el representante, eso puede tener efectos negativos y Colombia dejar de ser atractivo y preferirse a buscar petróleo o explorar a otro lado. Y lo otro que sí es un efecto directo inmediato es en la compra del chocolate, que es un producto básico de la canasta familiar y por cuenta de esta reforma tributaria, con el chocolate y otros productos, incluso el pan, por el tema de las materias primas, se va a ver afectado. Así que, representante muy amable, gracias por este tiempo para los colombianos a través de el CIA y al Día Noticias. Didier, Carlos, un saludo para toda la audiencia. Ahí estaba el representante de la Cámara, Andrés Forero. Esta situación de la reforma tributaria siempre le meten a uno más la mano al bolsillo y ahora que nos quejamos sin reforma tributaria y que cada que vamos a mercar nos aumentan los precios, ahora pues con reforma tributaria habrá mayor justificación para que le digan a uno, pues que como todo ha subido es que el IVA, entonces lamentable pues y doloroso esta situación que se está presentando. El tema de los impuestos. El gobierno ha dicho que Colombia es uno de los, sobre todo José Antonio Campo, que es uno de los países que menos impuesto paga. Pero también es que lo comparan a uno con impuestos que pagan otros países donde la capacidad adquisitiva es diferente a la colombiana. Pero sí no nos dicen que en Colombia tenemos uno de los salarios mínimos más bajos comparados con otros países. Entonces, todo depende con la lente con que se mire. 7 de la mañana, 6 minutos. Labor, credibilidad. www.elciaradio.com